comenzamos. Antes de hablar de intestino y la patología en sí, o los métodos de estudios, que es lo que nos lleva a hoy, tenemos que hacer algunas características anatómicas, ¿no? Que básicamente tienen que ver mucho con las fisiopatologías de las enfermedades que vamos a ver, ¿no? Y por ende, en su representación en las imágenes, ¿ya? Ustedes en sus clases de anatomía, ¿no? Histología han llevado, ya han visto, ¿no? Intestino delgado, eso, ¿no? Entonces, si ustedes ven este esquema aquí, superior, saben que el intestino delgado proximal o yeyuno, ¿no? Se encuentra en una situación más proximal y hacia el lado izquierdo, o sea, esta zona. Y hacia el lado inferior y más hacia la derecha está el ilio, ¿no? Esa es la distribución normal en la cual se disponen estos dos segmentos. Ahora, anatómicamente también tenemos diferencias, ¿no? Si ustedes ven, este es yeyuno y este es ilio, ¿no? Viendo nada más las imágenes podemos ver que esta vascularización es mucho más prominente en el yeyuno, ¿no? Por ende es más rosado, incluso en el color se nota, ¿no? Estas terminaciones que llamamos vasos rectos son múltiples, numerosos en el yeyuno, mientras que en el ilio son mucho más pequeños, ¿no? Entonces son características anatómicas importantes, ¿ya? El yeyuno, la coloración es rojiza, por lo que les he dicho, ¿no? Mientras que el ilion tiende a ser rosa pálida. El calibre es mayor del yeyuno, ¿ya? Es algo mayor generalmente, ¿ya? La pared es mucho más gruesa en el yeyuno, ¿ya? Las válvulas conniventes se notan, se hacen mucho más patentes en esa zona. La vascularización también es mayor aquí en el yeyuno. Eso determina su coloración. Los vasos rectos son mucho más largos en este segmento yeyunal que comparado con el ilion, que son vasos rectos cortos, como se ven aquí, ¿no? Las arcadas vasculares que se forman, ¿no? Que irrigan tanto el yeyuno como el ilion, son de gran tamaño en el yeyuno, ¿no? Son grandes pero pocas, ¿no? Mientras que en el ilion son múltiples arcadas, ¿no? Pero más pequeñas, ¿ok? La grasa mesentérica es mucho más prominente en el yeyuno que en el ilion. Ese es un dato importante, la grasa mesentérica. Perdón, la grasa mesentérica es menos en el yeyuno y más en el ilion. Es un dato importante porque luego vamos a ver, cuando veamos la patología que afecta al ilion, cómo la grasa mesentérica se va a inflamar, dando signos característicos, ¿ya? Y otro acontecimiento es importantísimo, el tejido linfático, ¿no? El tejido linfático es de lejos, ¿no? Mucho más abundante y representativo en lo que es ilion, en la región del ilion, sobre todo en la región distal, ¿ya? Eso es un dato fundamental cuando vamos a comprender la fisiopatología de ciertas enfermedades y la afinidad de ciertas patologías por esa zona, la región ilial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, ¿no? En el caso de las neoplasias de tipo linfoproliferativas como el linfoma, ¿no? Vamos a ver por qué tienen esa afinidad, ¿no? Por qué esas lesiones se dan con mayor frecuencia en esas zonas de ilion distal, ¿no? Es precisamente por eso, ¿no? Por la gran cantidad de tejido linfático que contienen, ¿ya? Ese es un dato importantísimo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Muchas veces preguntan, ¿no? ¿Dónde es el sitio de afectación más frecuente de tuberculosis? ¿Dónde afecta más frecuente los linfomas? Precisamente es aquí, en el ilion distal. ¿Por qué? Por la presencia del tejido linfático abundante, por eso. Por anatomía, ya saben ustedes, ¿no? Que la arteria mesentérica superior e inferior son básicamente los que dan irrigación vascular a lo que es intestino delgado, ¿no? Y grueso también, ¿ya? Y ambos drenan, ¿no? Por medio de los vasos mesentéricos, formando el sistema portal, ¿no? Que drena todo el flujo esplácnico, ¿no? A través del hígado, ¿ok? Entonces, esa es brevemente la parte anatómica, ¿ya? Que ya saben ustedes, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo es que evaluamos. Siempre comenzamos por esto, ¿no? Cómo yo voy a evaluar un segmento, ¿no? Sea hígado, sea vaso, sea riñones, sea intestino, ¿no? O sea, siempre es importante saber qué métodos dispongo yo para evaluar estos segmentos anatómicos, ¿ya? En el caso de yo evaluar el intestino delgado, dispongo de varios métodos.
tengo radiografía simple de abdomen, tengo los estudios contrastados, ¿no? Sea con yodo, ovario, tengo la cápsula endoscópica, ¿ya? La tomografía, la cápsula endoscópica lo realiza el gastroenterólogo, pero también es un método de ayuda por imagen. La tomografía, ¿no? La multicorte, ¿ya? La resonancia magnética en su forma de enteroresonancia, ¿no? Actualmente es bastante útil, ¿no? Eso lo utilizan mucho más en Europa, en América, porque ellos tienen más enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Nosotros tenemos menos que eso, menos prevalencia de ese tipo de enfermedades, ¿ya? Y por medicina nuclear, ¿no? El PET-CT, ya saben que es un PET-CT, ¿no? Es un estudio híbrido en el cual se combina un estudio morfológico, que en este caso es la tomografía, con un estudio metabólico, que en este caso que es el PET o la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Básicamente en el contexto tumoral me sirve lo que es el PET-CT, ¿no? En ese contexto es que yo voy a usar el PET-CT. ¿Sí? Entonces dispongo de varios métodos, ¿ya? Varios métodos, ya de los cuales han visto todos, ¿ya? Su clase práctica seguramente. Voy a hablar brevemente de la cápsula endoscópica que no han visto seguro, ¿no? La cápsula endoscópica es así, ¿no? Pequeña, es precisamente como una cápsula, ¿no? ¿Han tomado alguna vez ibuprofeno, ¿no? O otro tipo de cápsulas. Es así, pequeña. Lleva incorporado una cámara, ¿ya? El paciente va... Lo que hace, esto es algo bastante simple, ¿no? El paciente ingiere esa cápsula y la cápsula va a atravesar todo, ¿no? El tracto gastrointestinal, ¿no? Pero básicamente lo que busca este cápsula endoscópica es evaluar el intestino delgado. Para nosotros, los que estudiamos, nos dedicamos a imágenes, el intestino delgado es un sitio ciego para nosotros. ¿Por qué le decimos ciego? Porque es extremadamente largo, ¿ya? Y otra cosa es que casi siempre está vacío, es decir, está colapsado, ¿no? Entonces una víscera hueca colapsada es difícil de evaluar, no la podemos evaluar por ecografía, ¿no? Se evalúa por tomo y otros tipos de métodos, pero si se han dado cuenta en su momento no puse ecografía, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Entonces intestino delgado para nosotros es un sitio ciego por su longitud, ¿no? Y porque básicamente siempre está colapsado, entonces no nos permite visualizar de forma adecuada las diferentes patologías, ¿no? Y esta cápsula endoscópica lo que busca es esto, ¿no? Es atravesar todo el tracto intestinal, ¿no? Toma múltiples imágenes de todo el tracto en el transcurso en el cual está en el tubo digestivo delgado, ¿ya? Y la idea es que esta cámara toma miles de imágenes, las cuales van a ser proyectadas en un video que posteriormente el médico va a evaluar. ¿Ya? Es algo bastante trabajoso, es una actividad muy ardua, ¿ya? Pero al final lo que se busca es eso, pues, precisamente, ¿no? Es encontrar lesiones desapercibidas en el intestino delgado, ¿no? Pólipos, ¿no? Lesiones nodulares, tumores, malformaciones vasculares, ¿no? O cualquier tipo de lesión que no se vea. Como le digo, la mayoría de patología de intestino delgado, ¿no? Es difícil de ver, ¿no? Bastante difícil de ver, ¿no? Incluso por tomografía, ¿no? Muchas veces tenemos, por ejemplo, metástasis y casi nunca encontramos, o por lo menos algunas veces, perdón, no encontramos el primario, ¿no? Entonces, si hemos buscado todo, probablemente es intestino delgado, ¿no? Por eso intestino delgado muchas veces queda como un sitio ciego, ¿no? Y tenemos que recurrir a métodos, ¿no? Como la cápsula endoscópica, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto lo usamos. ¿Está bien? No en todo tipo de pacientes, ¿no? En casos seleccionados en los cuales yo no he podido detectar, ¿no? La patología por los otros métodos y aún persiste mi sospecha de que la etiología o que el origen de la enfermedad es esa zona. ¿Está bien? Algunos datos importantes del intestino delgado, ¿no? Esta regla del 369 les va a servir bastante, ¿ya? Ustedes tienen que saber que el intestino delgado tiene un calibre de menos de 3 centímetros de forma general, ¿no? El intestino grueso menos de 6 y el ciego, que es el segmento más prominente del intestino grueso, es menos de 9, ¿no? Entonces esa regla, no se olviden esta regla, ¿no? El intestino delgado mide menos de 3, grueso 6 y 9 el ciego, ¿ok? Por encima de estas dimensiones, ¿no?
yo podría sospechar que está dándose un cuadro obstructivo. ¿Está bien? El grosor de la pared de la intestino delgado siempre es menos de 3 milímetros. ¿Ya? Datos importantes a tener en cuenta. Ahora, yo les he dicho que el intestino delgado es un sitio bastante complicado de evaluar, ¿no? Por imágenes, ¿ya? Un método que nos sirve bastante es la tomografía y resonancia magnética, ¿ya? Entonces, en tomografía y resonancia magnética nosotros básicamente hacemos un análisis sistemático o analítico en función de estos hallazgos, ¿no? Aplicamos contrastes y vemos cómo realza la pared. ¿Cuál es el patrón? Vamos a encontrar diferentes patrones de realce. ¿Ya? Eso es lo primero que evaluamos. Luego vemos si encontramos una patología, cuánto está comprometiendo el intestino, ¿no? Es decir, es un segmento largo, corto, ¿no? La pared está engrosada, ¿cuánto, no? Está muy grueso, más de 1 centímetro, menos, o sea, ¿qué tan grueso está, no? Esto también nos ayuda porque hay ciertas patologías que dan más engrosamiento que otras. ¿Cómo está el mesenterio, no? En ese momento les decía, ¿no? Que el ilion tiene más mesenterio, ¿no? Entonces, la evaluación del mesenterio también es un punto importante para yo hacer un diagnóstico adecuado de lo que estoy viendo, ¿no? El contenido del intestino delgado también es importante, ¿no? Ustedes no pueden decir, pero el contenido siempre es alimenticio, claro, en condiciones normales sí, ¿no? Pero van a haber casos patológicos que pueden haber grasa o sangre, ¿no? Sangre, por ejemplo, en algunos tipos de malformaciones vasculares, ¿no? Dentro del intestino. Hay un signo bastante conocido para nosotros, ¿no? Que es el signo de heces en el intestino delgado, es decir, da la sensación o la imagen que hay heces en el intestino delgado, ustedes saben que solamente en el grueso, es un signo bastante útil para obstrucción intestinal. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto. En cuanto a cuánto se compromete o cuánto se extiende la patología, lo dividimos de esta manera, ¿no? Focal le decimos cuando es menor de 5 centímetros, básicamente el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma, que es el tumor maligno más frecuente del intestino delgado, pregunta de examen, ¿ya? Generalmente se presenta como un engrosamiento de la pared, ¿ya? Menor de 5 centímetros. Es decir, son engrosamientos cortos, ¿no? El adenocarcinoma. Cuando yo tengo un engrosamiento focal entre 5 a 10 centímetros, yo ya pienso en otro tipo de patologías. Estoy hablando solamente de intestino delgado, no grueso, ¿ok? Yo pienso en algunos tipos de patologías como diverticulitis, ¿ya? Enfermedad de Crohn o una isquemia, ¿ya? La isquemia se van a dar cuenta que es mucho más variable, ¿ya? Pero aquí básicamente la diverticulitis, ¿no? Tengo varios divertículos que se inflaman y me van a engrosar la pared, ¿no? El segmentario generalmente, ¿no? Entre 10 a 30 centímetros, ¿no? Aquí sí voy a ver patologías mucho más sistémicas, la mayoría de ellos, ¿no? Como la isquemia, ¿no? Obstrucción de un vaso mesentérico, ¿no? De una rama de la mesentérica superior o la misma mesentérica superior, me causan este tipo de engrosamientos de pared, ¿no? Que son segmentarios, ¿no? Entre 10 y 30 centímetros, ¿no? La isquemia, ¿no? La hemorragia submucosa, ¿no? En el caso de radiación, pacientes que tienen que ser sometidos a radiación, entonces a radioterapia, básicamente, también me dan este tipo de compromiso. Algunas infecciones también me dan este tipo de compromiso. La enfermedad de Crohn, vean, que puede ser focal o segmentario, ¿no? El linfoma, esto es característico del linfoma, ¿no? Que me da un engrosamiento segmentario, es decir, largo, ¿no? A diferencia del adenocarcinoma. ¿Ya? Es un dato importante para diferenciarlos, ¿ya? Hay más datos definitivamente, pero es solamente viendo la longitud, dense cuenta que el linfoma es segmentario, es decir, más largo, mientras que el adenocarcinoma es bastante corto. ¿Okay? Y cuando yo tengo un engrosamiento difuso de todo el intestino delgado, tengo que pensar en causas infecciosas, enterocolitis infecciosas, colitis ulcerativa, en su variante pancolitis, en una edema en el caso de cirrosis, por ejemplo, cuando hay un edema por pérdida de proteínas, ahí también, ¿no? Entonces va a haber un edema difuso, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, cómo se va comprometiendo el segmento intestinal determinado, voy a tener una sospecha diagnóstica. ¿Está bien? Eso es un dato bastante importante. Para nosotros es bastante importante. Otro dato interesante es el patrón de realce, ¿no?
Yo les he dicho, miren aquí. Esta es la pared, ¿ya? Esta es la pared. Vean cómo realza todo blanco. Miren la imagen. Aquí está el intestino delgado, está un poco dilatado y la pared realza. Ya el contenido es líquido, ¿no? Básicamente este tipo de realce blanco, es decir, cuando la pared realza blanco, como acá, ¿no? Yo lo veo en patologías básicamente agudas. Son patologías agudas todas, ¿no? Por ejemplo, hemorragias, el paciente ha hecho isquemia y se le ha reperfundido, ¿no? En shock intestinal, en el caso de hipovolemias, ¿no? Hay este de shock intestinal, ¿no? Entonces ahí se produce este tipo de RALS. Entonces, este tipo de RALS blanco tiene un contexto determinado, ¿no? Básicamente agudos. Cuando la pared realza así gris, ¿no? Vean la diferencia, chicos, miren aquí. Esto es blanco, mientras aquí es diferente, ¿no? Es un realce algo gris, ¿no? Cuando pasa esto, ¿ya? Básicamente yo lo estoy viendo en isquemia, en neoplasias y en enfermedad de Crohn, ¿ya? Isquemia, neoplasias y Crohn. Bastante característico. Entonces las neoplasias dan este tipo de realce. Cuando yo veo un realce en tiro al blanco o anillos concéntricos, como ven aquí, miren esta imagen, es diferente a esta, ¿no? Miren, aquí, ¿ven? Como un anillo, ¿no? Esto también es bastante característico de infecciones. Cuando yo veo esto, esta imagen en tiro al blanco, yo me acuerdo inmediatamente de infecciones. Las infecciones son características de este tipo de realce, ¿ya? También puede estar la colitis ulcerativa, el Crohn, ¿no? La hipertensión portal, ¿ya? Este mismo, ¿no? Realce en anillos, pero graso. ¿Graso por qué? Porque si dan cuenta, miren aquí, perdón. Hay una imagen negrita. Esa imagen negrita es la submucosa, ¿no? Cuando la submucosa se llena de grasa, me da este tipo de realce, ¿no? Y básicamente son de este tipo de enfermedades. Menos frecuente, ¿ya? Como Crohn, ¿no? Colitis ulcerativa, ¿no? Los obesos, ¿está bien? En el caso de quimioterapia, ¿ya? Una enfermedad llamada la celíaca, la cual no es tan frecuente en nuestro medio. Y finalmente este tipo de perdón. Cuando hay gas en la pared. Esto de aquí, la presencia de gas en la pared, es un signo de alarma para nosotros casi siempre. La mayoría de, la mayoría de casos sí. También dependiendo del contexto, pues, ¿no? Esto básicamente lo vemos en isquemias, infecciones, en una infección ya no una infección simple, como pudiera ser acá, sería una infección severa, ¿ya? Entonces eso me causa una infección severa también. Traumatismos, ¿no? Pero sobre todo isquemias, chicos. Cuando hay una isquemia, ¿no? Es decir, riesgo de perforación, aparece gas, ¿no? El gas en la pared, lo que se llama neumatosis, ¿no? Hay causas benignas, ¿no? De esto, ¿no? Pero yo tengo que tener un contexto específico también, pues, ¿no? Algunas conectivopatías, ¿no? Unas obstrucciones intestinales, ¿no? Y la pseudoneumatosis, ¿no? Que aparentemente es un gas periférico, pero que no está en la pared. Entonces, básicamente, con estos tipos de patrones, nosotros también hacemos o vemos eh, las diferentes patologías. ¿Está bien? Este es el más frecuente, este tiro blanco. Hay la mayoría de infecciones. ¿Ya? Neoplasia gris, no se olviden. ¿Ok? Entonces, hemos visto cómo, en qué casos, ¿no? O qué patologías, cómo comprometen el intestino, cuál es el tipo de realce. Y vemos también aquí un dato interesante en función del grosor. ¿Quién me va a dar más engrosamiento? Miren aquí, colitis ulcerativa, miren, este es el grosor, estas son las enfermedades. Miren, la enfermedad de Crohn me engresa bastante la pared intestinal, ¿no? Infecciones menos, isquemias también, por ahí, ¿no? Pero básicamente Crohn a la cabeza, ¿no? Entonces, eso yo les decía hace un momento, viendo el grosor de la pared del intestino delgado, ustedes saben que es menos de 3 milímetros, todos pasan de 3, aquí, todos pasan de 3. Algunos dan más engrosamiento que otros, ¿no? Y esto me ayuda a verlo claramente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso fue la parte general de intestino delgado, ¿no? Y algo de grueso. Entonces, ahora sí veamos la patología en sí. Vamos a comenzar con los tumores, chicos, ¿eh? Tumores de intestino delgado, ¿ya?
tenemos dos grandes grupos, los benignos y los malignos. ¿Ya? Cuando hablamos de tumores de intestino delgado, no son frecuentes, son infrecuentes los tumores de intestino delgado. ¿Ya? Los que yo creo que recuerden, chicos, son los adenomas, ¿no? Y los GIS. Por ahí yo creo que mi grupo ya lo comentó algo de GIS, pero estos creo que recuerden, ¿ya? Como los más frecuentes, ¿ya? Otra cosa que creo que recuerden benignos son los amautomas. Estos de aquí, ¿no? Son característicos. No son muy frecuentes, pero sí son característicos en ciertas enfermedades, ¿ya? Y se prestan a bastantes preguntas de examen. Los amautomas, ¿ya? La poliposis, ¿ya? Y los tumores malignos creo que recuerden dos, básicamente. El adenocarcinoma, que es el tumor maligno más frecuente que hay, y el linfoma, ¿ya? El linfoma, por sus características sui generis, es importante reconocerlo y saberlo. ¿Está bien? Todo esto es mucho más infrecuente. Quizás el carcinoide lo que tiene que recordar que el apéndice es un sitio bastante característico, me da un síntoma de carcinoide que es un síntoma bastante específico, ¿ya? Entonces vamos al carcinoma de intestino delgado. En este caso, al decir carcinoma, estoy hablando básicamente del adenocarcinoma. Las neoplasias primarias de intestino delgado son raras, como les he dicho, poco frecuentes, ¿no? Comprenden el 4% de todos los tumores del tracto gastrointestinal, ¿no? Si ustedes agarran desde la boca hasta el ano y sacan el conjunto de neoplasias, se van a dar cuenta que los más frecuentes son los de colon, ¿no? Colorectal y estómago, y algo infrecuente es intestino delgado. Es bastante infrecuente, miren, 4%. ¿Ya? 2/3 de todas las neoplasias son malignas. Eso sí, ¿no? Cuando yo veo una lesión de intestino delgado, con alta probabilidad es que sea maligno. Eso sí es un punto importante. ¿Ya? Los tumores malignos del intestino delgado son estos, miren chicos, el carcinoma. Cuando yo les digo carcinoma en intestino delgado, estoy hablando del adenocarcinoma. ¿Ya? El tumor carcinoide, como les dije, compromete apéndice, me da el síndrome carcinoide, un síndrome bastante característico, los GIS y los linfomas. ¿Ya? Pero el adenocarcinoma es de lejos el más frecuente. ¿Ya? El carcinoma de colon es 50 veces más común que el de intestino delgado, ¿no? O sea, dense cuenta la infrecuencia de estas neoplasias de intestino delgado. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de una neoplasia de intestino delgado por imágenes? Yo voy a ver una masa anular, es decir, en anillo, es decir, una masa que rodea toda la circunferencia del intestino delgado, o también puede ser excéntrica, ¿no? A modo de un nódulo, a modo de un pólipo, una masa, ¿no? Esto es lo típico, chicos. Esto es lo típico. Que cause intussusección u obstrucción intestinal. A ver, nosotros cuando hay un paciente pediátrico sin intussusección, es común en ellos, por las placas, por la hipertrofia de ganglios. En el caso de adultos, eso no debería pasar. Cuando un adulto tiene una intussusección u obstrucciones a repetición, básicamente eso me debe a mí sospechar que hay un condicionante de esto, ¿no? Entonces, ese condicionante podría ser una tumoración. Entonces, ahí sí está indicado, y si yo no lo veo por tomografía ni resonancia, ahí sí estaría indicada una cápsula endoscópica, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esos casos me deben a mí hacer sospechar que pueda ser que haya una neoplasia oculta. La intussusección, la obstrucción a repetición, es un paciente que se obstruyó hace un mes, luego otro mes, y una vez más, y otra, pero no debería ser eso, ¿no? Un adulto. Entonces, algo está pasando, algo está condicionando eso, probablemente pueda ser una lesión tumoral. ¿Ya? La ubicación, básicamente, pregunta de examen, duodeno, ¿no? El lugar más común de neoplasias de intestino delgado es el duodeno, poco más del 50%. ¿Ya? De ahí yeyuno e ilion. ¿Está bien? Esos tumores generalmente son pequeños, no son muy grandes. Cuando les mostré la parte de compromiso segmentario, ¿no? Generalmente son de 5 centímetros a menos, ¿no? En promedio pueden llegar de 3 a 8 centímetros, ¿ya? En promedio, ¿ya? Pero generalmente son menos de 5.
Ahora, la morfología en la cual se puede presentar es una forma infiltrante, ¿ya? Es decir, una forma infiltrante, es decir, compromete toda la pared, ¿no? Y este no es el lumen, ¿no? Pueden ser en forma de pólipos o placas o pólipos pedunculados, ¿ya? Esta imagen corazón de manzana es la imagen característica, ¿ya? Quiero que vean aquí. Estudio contrastado. Este es el lumen. Miren aquí. Esta zona estenótica con un pasaje filiforme que tiene esta configuración, ¿no? En corazón o modilla manzana es la típica imagen de un adenocarcinoma del intestino delgado, ¿no? Lo que pasa aquí es que la neoplasia, ¿no? De forma circunferencial va engrosando la pared, condicionando una estenosis, ¿no? Este es un patrón de estenosis, según la semiología, ¿no? Semiología radiológica de los estudios contrastados, ¿ya? Y esta es la imagen característica. ¿Está bien? Esta es otra imagen, en la cual, ¿no? Miren aquí, miren el intestino delgado y miren esta zona. Es una zona pequeña, ¿no? Si se dan cuenta, es una zona bastante pequeña, ¿no? No debe medir más de 5 centímetros. Pero miren aquí, una zona estenótica, ¿no? En forma de modilla de manzana o corazón de manzana, como se le dice. Eso es bastante característico de una neoplasia. ¿Okay? Un estudio de tomografía, miren aquí, miren cómo es el intestino normal, miren su pared, cómo tiene que ser delgada, y miren aquí esta pared gruesa. ¿Ven? Es una pared gruesa, heterogénea, aquí es más gruesa que aquí, o sea, es un engrosamiento de toda la pared, pero de forma irregular, ¿no? Neoplasia del intestino delgado. En este caso, el yeyuno proximal. Otro aquí, miren aquí, intestino delgado, aquí hay un engrosamiento, aquí hay un engrosamiento y aquí una formación nodular polipoidea, ¿no? Sólida, compatible con neoplasia de intestino delgado, en este caso de yeyuno. Como les dije hace un momento, ¿no? Cuando hay una sospecha, cuando hay una lesión tumoral, lo más probable es que sea maligno, en el caso del intestino delgado. ¿Está bien? Entonces, no olvidar tumores importantes, adenocarcinoma, sitio común, duodeno. Ahora, en el caso de obstrucción de intestino delgado, que es una patología bastante común, ¿ya? Ahí sí uso algunos datos de radiografía, ¿ya? Intestino delgado, la obstrucción es mucho más frecuente que el grueso, ¿no? Un 80-20%. La sensibilidad de rayos X es relativa, ¿ya? Es relativa, de 50 a un 86, ¿ya? Disminuye, ¿no? En función de la técnica, por ejemplo, si está en decúbito supino o en pie el paciente, ¿no? Si es un paciente que puede estar de pie o viene en camilla, por ejemplo, y no puede estar de pie. Si es un paciente mayor, va a ser mucho más difícil de ver que si fuese un paciente joven, pues, ¿no? En el contexto de cirugías recientes, yo tengo que hacer el diagnóstico con el hilo paralítico, ¿no? Es decir, el paciente, uno cuando hace una cirugía, el intestino delgado, ¿no? Sufre un trauma que va, por decirlo así, estar quieto o inmovilizado por cierto tiempo, ¿no? Es decir, van a disminuir los ritmos aéreos, ¿no? Y eso se va a llamar hilo paralítico. Tengo que hacer un diagnóstico diferencial con obstrucción, ¿ya? Porque eso es algo fisiológico. Dependiendo del segmento afectado, se va a recuperar en un tiempo determinado. ¿Qué signos voy a ver yo en lo que es obstrucción intestinal? Voy a ver dilatación de asas intestinales en una radiografía de pie o en decúbito lateral izquierdo. Dilatación de asas, ya les dije, ¿no? Más de 3 centímetros, más de 2.5 a 3 centímetros está dilatado. Yo tengo que ver múltiples niveles y varios. Ese es otro punto importante, chicos, ¿ya? Yo tengo que ver más de 3 niveles. Más de 3 niveles, ¿ya? Porque hay 3 niveles fisiológicos, ¿ya? Uno es la burbuja gástrica, otro es el bulbo adenal y otros a nivel de la válvula ileocecal. O sea, yo puedo ver hasta 3 niveles de forma fisiológica. Entonces, por ende, el criterio para hablar de obstrucción intestinal es ver más de 3 niveles, ¿ya? Que los niveles hidroaéreos sean más de 2.5 centímetros, ¿ya? Ver niveles hidroaéreos en la misma asa, eso es un dato importante, pero a diferente altura. Y un signo accesorio es el signo del collar de cuentas. Vamos a ver esto. Miren aquí. Miren
¿Dónde está esta mano? Miren, de aquí hasta aquí es todo el intestino delgado, ¿no? Se ven sus válvulas conniventes, esas imágenes lineales. Si yo mido esto, fácilmente este intestino debe pasar los 3 centímetros, fácilmente, ¿no? Miren aquí, nivel, nivel, nivel. ¿Ven? Más de 3 niveles. Varios niveles hidroaéreos. Asa dilatada con varios niveles hidroaéreos, más de 3. En la misma asa que se está estoy viendo al menos 2 niveles hidroaéreos. Criterios, son los criterios mayores, ¿ya? Asa más de 2.5 a 3 centímetros, más de 3 niveles, ¿ya? Y esas 2 niveles hidroaéreos al menos en una misma asa. Esta imagen de aquí es el signo del collar de cuentas. Miren aquí, aquí hay un puntito, otro, 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 otro. Como una hilera continua, ¿no? Se llama así, ¿no? Pues semejanza al collar de cuentas se le dice así, signo de collar de cuentas. Lo vemos en rayos X, pero también lo podemos ver en tomografía. Miren aquí. Un signo que nos favorece el diagnóstico de obstrucción intestinal. ¿Ok? En tomografía también tenemos criterios. El criterio mayor para diagnosticar obstrucción de intestino delgado es una dilatación de asa de más de 2.5 centímetros. ¿Ya? El otro criterio mayor es ver el punto de transición, es decir, con la tomografía yo puedo ver dónde, es decir, la transición, cuál es el punto en el cual el intestino delgado pasa de estar engrosado, dilatado, mejor dicho, a estar de calibre normal o no dilatado. Cuando yo encuentro ese punto, ese es un signo, ese es un criterio mayor. Entonces los criterios mayores son estos dos, básicamente. La dilatación del intestino, más de 2.5, y ver el punto de transición. Criterios menores, ¿no? Ver niveles, ¿no? O el colon descomprimido, pues. Pero básicamente estos dos en tomografía. Miren aquí, asas dilatadas, fácilmente esta debe medir 3, 4 centímetros, ¿ya? Miren aquí, miren esta asa. Al estar distal debe ser un asa ilial, ¿no? Miren la pared cómo se va engrosando. Y aquí ya cambia. Aquí está dilatado y aquí ya no. Este engrosamiento debe ser un tumor, probablemente. Acá hay un engrosamiento. En este caso es una neoplasia que está causando, ¿no? Aquí, que está causando un engrosamiento, una neoplasia del ciego, que está aquí, que está comprometiendo el ilio, que está causando una obstrucción intestinal proximal del intestino delgado, ¿no? Ahí es el punto de transición, ¿no? Lo veo. Es un criterio mayor. En este otro caso, miren aquí, hay una hernia, hay un asa que está pasando el canal inguinal y está condicionando obstrucción del resto del intestino. ¿Ven aquí? Este intestino fácilmente medirá 4 o 5 centímetros. ¿Ok? En el caso del intestino grueso, es mucho menos frecuente que el delgado y el dije 20%, el otro delgado 80, grueso 20. ¿Ya? Cuando yo tengo una obstrucción de intestino delgado, las causas son diferentes, mientras que en el caso del intestino grueso son diferentes que el delgado. El delgado básicamente son bridas y adherencias, ¿ya? O hernias como causa más frecuente. Mientras que en el causa de grueso, cuando hay obstrucción de intestino grueso, yo tengo que pensar ya en neoplasias. Neoplasias, puedo pensar diverticulitis, vólvulos, ¿no? Los vólvulos. Ahí debo pensar. El vólvulo sigmoides es bastante característico. ¿Ya? Aquí vamos a ver una dilatación del colon proximal a la obstrucción con disminución o ausencia de gas distal en la región rectal o sigmoidea. Cuando el paciente está de pie, siempre serán patológicos los niveles hidroaéreos más allá del colon transverso. Eso es un dato importante, ¿ya? O sea, más allá del colon transverso, aunque se vea un nivel hidroaéreo, es patológico siempre. El vólvulo de sigmoides tiene una imagen bastante característica, ¿ya? ¿Qué es esto? Miren aquí. ¿Qué pasa en este caso en el sigma? ¿No? El sigma, al tener un meso móvil, el mesosigma es bastante móvil. Entonces, en este caso, el sigma va a girar sobre su propio eje y ahí, al girar sobre su propio eje, se va a obstruir, ¿no? Condicionando una dilatación, ¿no? Proximal de este
configurando esta imagen, ¿no? Es el famoso signo del grano de café. Bastante conocido, bastante típico. Siempre lo preguntan en exámenes, ¿ya? Porque es una imagen bastante típica. Miren aquí. ¿Ya? Entonces no se olviden el signo de grano de café, vólvulo y sigmoides. Bastante característico. En el caso del hilo dinámico o hilo paralítico, como lo mencioné hace un momento, es básicamente aquí lo que se ve es una falla en el paso del contenido entérico a través del intestino delgado y colon. ¿Ya? Aquí no hay una obstrucción en real, ¿no? O sea, no hay una obstrucción mecánica, no hay algo que está obstruyendo. Solamente es que este intestino no tiene la motilidad normal, por ende el contenido no va progresado, ¿no? Básicamente representa parálisis, como dice aquí, de la motilidad intestinal. Ese es hilo adinámico. Los pacientes pueden estar asintomáticos o tener clínica de obstrucción intestinal, ¿no? Es decir, ruidos y dedos aumentados, náuseas, vómitos, distensión, ¿no? No eliminan flatos, ¿no? O sea, es clínica bastante característica de una obstrucción. Lo que me va a ayudar a diferenciar a mí, ¿no? Aparte de las imágenes, es el dato clínico. Generalmente esos son pacientes mayores, ¿no? O diabéticos o nefrópatas que tienen una enfermedad de fondo que los descompensa, ¿no? Una alteración hidroelectrolítica puede causar este hilo dinámico, una hiponatremia, ¿no? Una hipocalcemia, pueden causar hilo dinámico. Algunas drogas, como los opioides, pueden causar hilo dinámico. Un paciente que está con sepsis, también, ¿no? Pacientes en shock, hilo dinámico, ¿no? Y esto es bastante típico, ¿no? Como les dije hace un momento, luego de un traumatismo o una cirugía abdominal, ¿no? Es típico el hilo dinámico, ¿no? Un cierto grado de hilio es un hallazgo normal y esperado después de la cirugía abdominal. Esto es importante. Los tiempos de recuperación convencional se han reportado, ¿no? Cuando uno opera el intestino delgado, puede ser que no tenga niveles tiroideos, ¿no? Hasta 24 horas puede operar, ¿no? En el caso del estómago, la motilidad se recupera hasta en 48 horas y en el colon hasta 72. ¿Ya? Estos son los tiempos típicos o característicos en los cuales recuperan. Si se ha operado un paciente de abdomen, ¿no? Y yo tengo 3 días y no tiene niveles tiroideos, eso es patológico, porque debería haberlo recuperado en 24 horas. ¿Está bien? Por imágenes, ¿cómo lo voy a diferenciar? Miren aquí, chicos. Ustedes saben que el colon se le dice marco colónico porque está en la periferia del abdomen, ¿no? Aquí en la periferia y la región superior, ¿no? Aquí en la región inferior es sigmoides y recto. Entonces, este es el colon dilatado, el ciego, miren el ciego, bastante dilatado, y en la región central están las asas delgadas. Si se dan cuenta, hay una dilatación de asas delgadas y gruesas. Eso no se da en una obstrucción mecánica. En la obstrucción mecánica, las que hemos visto hace un momento, hay una causa, hay una obstrucción. Es decir, hay un elemento que va a provocar que el contenido alimenticio no progrese. Y lo que se va a dilatar es todo lo que está por encima o proximal a esa obstrucción. En este caso vemos una dilatación difusa, intestino delgado y grueso. ¿Ya? Entonces eso esta imagen a mí me dice que no es una obstrucción mecánica. ¿Cuánta probabilidad es una obstrucción adinámica o un hilo dinámico? ¿Está bien? Dato importante. Si está afectado todo, probablemente sea un hilo dinámico, ¿no? El contexto clínico obviamente es importante. ¿Cómo diferencio una obstrucción de un hilo dinámico? Como ya les he dicho, un hilo generalizado y una obstrucción del delgado y grueso. Mira, en el hilo hay aire en el recto, sigma. Esto es un dato importantísimo. Yo tengo dilatación de delgadas gruesas y veo gas en la ampolla rectal. También se ven niveles hidroaéreos, aire en intestino grueso. O sea, cuando hay una obstrucción del intestino delgado, no hay aire en el recto sigma. Importantísimo dato. No tiene aire. Con eso lo voy a diferenciar. No hay aire en el recto. Ya en la obstrucción del intestino grueso, ¿no? Tampoco generalmente no hay aire en el recto. Excepto, como dice aquí, si fuese una válvula incompetente. ¿Ya? Pero básicamente este dato de la presencia de aire en el recto sigma es un dato prominente porque me ayuda a discernir
en lo que es ilio adinámico versus una obstrucción verdadera. ¿Okay? Vamos a pasar a la patología inflamatoria del intestino delgado, la más representativa y la más importante que tienen que saber ustedes. La enteritis infecciosa por excelencia es la tuberculosis, ¿no? Si bien en los países europeos, ¿no?, o americanos, anglosajones básicamente, ellos padecen bastante de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Nosotros padecemos bastante de enteritis infecciosa por tuberculosis. ¿Ok? Ustedes ya saben ya por sus amplios estudios de respiratorio que la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa que puede afectar cualquier segmento del tubo o aparato digestivo. Lo produce básicamente el Mycobacterium tuberculosis. Y la mayoría de enteritis tuberculosa, la mayoría, ¿no?, suelen ser consecutivas a lesiones tuberculosas de pulmón. O sea, la TB intestinal puede presentarse por diversos mecanismos, ¿no? Deglución del esputo infectado en un paciente que tiene TB activa, por diseminación hematógena o por extensión directa a partir de órganos adyacentes. En este último caso, por ejemplo, podría ser un ganglio mesentérico, ¿no?, que esté, ¿no? Ustedes saben que cuando hay la primoinfección tuberculosa, ¿no?, se produce una, ¿no?, el bacilo tuberculoso se disemina de forma hematógena a todos los órganos de nuestra economía, ¿no? Los órganos están incluidos los ganglios, ¿no? En este caso pudiese ser que un ganglio cercano al ilion infectado puede hacer que se rompa e infecte el ilion. ¿Está bien? Tras ingresar el tracto gastrointestinal, atraviesa la mucosa y se aloja en la submucosa. ¿Ya? No se olviden de esto, chicos. Pregunta, examen siempre, ¿no? Ya les dije por qué TBC afecta esta zona de la región ileocecal, ¿ya? Por su tejido linfoide, ¿no? Y con tejido linfoide lo va a afectar esta zona. Esta zona es la zona, es la zona diana, donde se va a ver afectado siempre por tuberculosis, ¿no? Hay tres tipos de patrones patológicos, ¿no? Ulcerativo, hipertrófico y una combinación de estas dos, la úlcera hipertrófica. ¿Ya? El saber esto, que la tuberculosis tiene bastante afinidad por la región ileocecal, me va a permitir a mí discernir o extrapolar de forma mental los diferentes signos. Hay diferentes signos en lo que es tuberculosis, bastante característicos, ¿no? No solamente en tuberculosis, chicos, ¿ya?, pero sí se ven en ellos, ¿no? Acá alguien me puede decir, pero yo he leído este signo del peine en otra patología, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Pero se ven bastante aquí. El signo del peine, ¿no?, ¿sí se llama? El signo del peine básicamente me habla de los vasos mesentéricos congestionados. Yo voy a ver los vasos así, gruesos, ¿no?, en forma lineal, que dan la configuración en un peine. ¿Ya? El signo de Stirling se define como un vaciamiento. Esto sí es característico de TB. Esto es característico de TB. Este signo lo encontramos en orden. Es bastante característico. Siempre le preguntan, el signo de Stirling se define como el vaciamiento rápido del ciego, ¿ya?, con paso de vario desde el ilion terminal a colon ascendente. Esto es bastante característico. ¿Ya? El ciego se vacía rápido. Ahí. ¿Ya? Es decir, el ciego está espástico, está irritable, tiene mucha motilidad. ¿Ya? Signo de Fleschner, también llamado paraguas invertido, se refiere a una válvula ileocecal amplia, ¿ya?, abierta con estrechamiento del ilion terminal distal. Ahorita vamos a ver las imágenes. La deformidad del cuello de ganso, esta es una imagen que, como vamos a ver, básicamente se ve en TB crónicas, ¿no?, básicamente por ciegos contraídos, cicatrizados y elevados. ¿Ya? El signo de la cuerda, ese signo de la cuerda es un signo que se ve en múltiples patologías, se debe básicamente, como ya podrán ustedes ver, por una estenosis. Como se afecta el ilion de forma crónica, se va a estenosar. Entonces, estos signos no los voy a ver dependiendo del estadio, si es un estadio agudo, sutagudo o crónico. ¿Ya? En el estadio agudo, sutagudo, lo que yo voy a ver es un estrechamiento del ilion terminal,
¿ya? Un engrosamiento y una apertura de la válvula ileocecal, ¿no? Es decir, la válvula va a ser engrosado y se va a aperturar, ¿no? Va a estar, por decirlo así, abierto o algo incompetente. Engrosamiento e hipermotilidad del ciego. Como les dije hace un momento, ¿no? Esto me da este signo, ¿no? El signo de Stirling. El ciego está engrosado, está móvil. Llega el contraste de vario y lo bota de inmediato. En la etapa crónica por cicatrización o fibrosis, yo voy a ver una válvula ileocecal fija, rígida, incompetente. El ciego parece cónico y pequeño, ¿no? Desplazado hacia arriba. El ciego ya no lo voy a encontrar en la fosa ilíaca derecha, lo voy a ver más arriba, lo voy a encontrar craneal. Con esta imagen les voy a mostrar todos los signos. Miren aquí. Esta es la región ileocecal. ¿Ya? Esto de aquí es el ciego. O sea, miren dónde está el ciego. Miren, aquí está la fosa ilíaca, miren, aquí está el ilion. Aquí está la fosa ilíaca derecha y normalmente el ciego debería estar aquí, ¿no? Aquí debería estar el ciego, en fosa ilíaca o en su defecto en flanco, pero miren dónde está. Está bien alto, en una posición bastante alta, ¿no? Y no está como estos otros segmentos del colon, ¿no? Miren, es un ciego estenosado, grueso, elevado, retraído, crónico o agudo, según lo que les he dicho, chicos. A ver. ¿Es crónico esto o agudo? Crónico, ¿no? Claro, es crónico, muy bien. Claro, esto es crónico, ¿no? Todo lo que se desplace es por cicatrización, ¿no? Este es ciego, elevado, es decir, yo no voy a encontrar ciego en su sitio, lo voy a encontrar arriba. Es por cicatrización. Miren aquí, este es el ilion terminal. Miren cómo está el ilion terminal. Estenosado, este es el signo de la cuerda. ¿Ven? Estenosado. Y el ilion que está normal está dilatado. ¿No? O más que dilatado, está en un calibre, ¿no? Mayor. Y esto es la estenosis. Entonces son cambios crónicos, ¿no? Cambios crónicos que se ven en la tuberculosis. Entonces, cuando yo veo esta imagen, la afectación del ciego y la válvula ileocecal, esta es TB, pues. Aquí sí ni hablar, ¿no? Aquí yo no dudo que esto sea, ¿no? Colitis ulcerativa o Crohn, ¿no? Porque el diferencial de tuberculosis es la enfermedad de Crohn, porque afecta al mismo lugar. Pero estos dos hallazgos, ciego elevado, válvula ileocecal estenosada, ¿no? E ilion terminal estenosado, es bastante característico, ¿no? De tuberculosis ileocecal, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Este es un estudio varitado, al igual que el anterior, ¿no? Miren aquí, ese colon, ese es agudo porque si se dan cuenta, el ciego está en su sitio, donde debería estar, ¿no? En la fosa ilíaca. Pero miren aquí, esto de aquí es el ciego. ¿Cómo sé que es el ciego? Porque aquí está ¿no? el ilion terminal. Está llegando el ciego. Ustedes saben que hay una zona proximal al ciego y una zona caudal. Entonces, ese es el ciego. Miren cómo está estenosado. ¿No? La unión, ¿no? La unión también está estenosada y el ilion terminal, el ilion más distal también. ¿Ven? Entonces, esta imagen es típica de TB también. Es bastante característica de TB, ¿no? Los estudios contrastados en el contexto de TB agudo y crónico sí nos ayudan. ¿Ok? También podemos usar la tomografía. Vamos a encontrar los mismos hallazgos. Miren aquí. Miren, este es cómo es la indicación, ¿no? Miren cómo es la pared, ¿no? Pero miren acá. Este es el ciego y este es el hilo. Miren el hilo cómo está. Engrosado. El ciego también grueso. Un poco estanzado el hilo terminal, ¿no? Entonces, esta afectación, cuando yo veo un paciente que tiene una afectación en la región ileocecal y es de nuestro medio, es TB. Eso es característico con TB. ¿Okay? El diferencial es la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Como les digo, en nuestro medio no es muy común la enfermedad de Crohn. ¿Ya? No es muy común. Hay casos, ¿no? Pero no es común, ¿no?
La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal, se caracteriza por lesiones inflamatorias en el tracto gastrointestinal, ¿no? Más comúnmente en el hilo terminal y ciego, ¿no? Similar a tuberculosis. Las lesiones suelen ser transmurales, es decir, afectan toda la pared, ¿no? Como afectan toda la pared, pueden condicionar fístulas o accesos, ¿no? Porque afectan toda la pared, ¿no? Es decir, pueden comprometer la serosa y condicionar fístulas, accesos. Esto es característico. Eso no hace TB. No hace fístulas, no hace accesos, ¿no? O por lo menos no lo hace de forma frecuente. En cambio, en Crohn sí voy a ver. Si yo tengo una afectación de la válvula de la región iliocecal, ¿no? Y tengo fístulas y accesos, eso es Crohn. Eso no es TB. La enfermedad de Crohn no tiene cura, es una enfermedad crónica. ¿Ya? Remite y vuelve, remite y vuelve. Lo que se hace es controlar la enfermedad, ¿no? Por medio de fármacos inmunosupresores. Por ser una enfermedad transmural y complicarse con fístulas y accesos, va a requerir cirugía en un 90% de casos. Miren aquí. Miren cómo se afecta el ciego, miren cómo se afecta el ilion terminal, con estenosis muy similar a TB, pero como hay una afectación transmural, puede hacer fístulas hacia el sigmoides, hacia la vejiga, hacia el propio intestino, ¿no? Eso es algo característico de enfermedad de Crohn. ¿Ya? Otros hallazgos característicos de enfermedad de Crohn son estas, ¿no? Las úlceras aftoides, ¿no? Según la semiología radiológica, es una imagen por sustracción con una imagen por edición, ¿no? Juntas, ¿no? Eso lo vemos en las úlceras aftoides. Aquí también ven imágenes por sustracción e imágenes por edición a la vez, ¿no? Estas úlceras aftoides son características de enfermedad de Crohn. Otro hallazgo característico de la enfermedad de Crohn es el famoso patrón en empedrado, este de aquí, ¿no? Que está causado básicamente por los relieves que provocan las áreas de mucosa conservada, es decir, acá hay mucosa conservada y mucosa que está ulcerada. La mucosa ulcerada obviamente es la que se llena de contraste. Ustedes saben que las úlceras son imágenes por adición, ¿no? Entonces aquí se combina mucosa normal, mucosa normal con mucosa ulcerada, ¿no? Miren aquí, así debería ser, y miren cómo se presenta aquí, dando esta configuración de patrón en empedrado, característico de enfermedad de Crohn. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean, ¿no? Enfermedad, compromiso de la región ileocecal, fístulas, accesos, ¿no? Patrón empedrado, ese es Crohn. Ese es Crohn. Eso no es TB, eso es Crohn. Esto sí es común en TB y Crohn, ¿no? El signo de la cuadra, por estenosis, ¿no? Como le dije hace un momento yo, el signo de la cuadra no es específico de TB, ni de Crohn. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí la parte de intestino grueso. Intestino delgado, vamos a pasar. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir haciendo. ¿Ya? Entonces pasamos a intestino grueso. El colon se distingue del intestino delgado en base a su localización, ya saben, como les dije hace un momento, por lo que se dice marco cólico, ¿no? A los costados, ¿no? Tanto a la derecha, bien extremo a la derecha, a la izquierda y arriba, ¿no? Tiene mayor calibre que la delgada, por eso se distingue también. Su apariencia, los austras, ¿no? Las austras son bastante características, ¿no? Y su contenido, obviamente, pues, ¿no? Pregunta de examen, el colon ascendente y descendente tienen una localización retroperitoneal, ¿ya? Siempre le pregunto esto, ¿ya? ¿Deben saberlo? Siempre le preguntan también. El ciego, colon transverso y sigma tienen una localización intraperitoneal y eso es importante por las características de las diferentes enfermedades. El recto es mixto, tiene una localización extraperitoneal, pero también tiene una porción intraperitoneal. ¿Está bien? Miren los datos que les he dicho. ¿Ya? El colon, si se dan cuenta, tiene partes que son intra y extraperitoneales. Datos importantes, chicos, para la fisiopatología de las enfermedades, ¿no? El ciego presenta el mayor diámetro, normalmente es inferior a 9 centímetros.
¿ya? El colon descendente y sigma. El colon descendente y sigma habitualmente tiene un diámetro ligeramente menor, ¿no? O sea, la parte del ciego, como les dije hace un momento, ¿no? Tiene el mayor calibre, ¿no? Tiene mayor calibre comparado con los otros segmentos. ¿Ya? Siempre, en todo intestino delgado, grueso, sea delgado o grueso, el grosor es menor a 3. ¿Ya? De ese dato no se olviden que es importante. ¿Ya? El calibre puede variar, pero el grosor no. El grosor siempre es menor a 3. Muy similar como hicimos con intestino delgado, tenemos que comenzar viendo qué imágenes dispongo yo para evaluar el colon. Radiografía simple, estudios contestados, la colonoscopia virtual, la ecografía endoscópica, la tomografía espiral multicorte, resonancia magnética, encefalómetro de resonancia, no sé qué pasó, se borró, y la medicina nuclear en su variante en PET-CT, ¿no? Algo similar a lo que es la evaluación del intestino delgado, excepto que por la colonoscopia virtual, ¿no? Que vamos a ver en un momento. La colonoscopia virtual, chicos, a ver. Deben haber escuchado ustedes la colonoscopia normal, ¿no? Que hace el gastroenterólogo, ¿no? Que básicamente me permite evaluar todo el marco colónico, ¿no? Cuando hay sospecha, ¿no? De alguna lesión endoluminal, ¿no? Ahora, la colonoscopia virtual es una colonotomografía, ¿no? Tiene múltiples nombres, si ustedes lo buscan, ¿ya? Ese es su acrónimo en inglés, ¿ya? Colonoscopia virtual, colonografía por 3D, así lo van a guardar, ¿ya? La definición clásica es que es un estudio de la pared del colon mediante tomografía tras la insuflación de aire por vía rectal, con el fin de detectar lesiones, básicamente pólipos o cáncer. Esa definición prácticamente me resume el procedimiento que yo voy a hacer, ¿no? Voy a insuflar aire por recto para que el colon esté distendido, de esa manera hacer una tomografía y buscar o detectar lesiones, ¿no? Básicamente lesiones polipoideas, ¿ya? Es decir, lesiones que crecen hacia la luz. ¿Está bien? ¿Cuál es? Primero lo que se hace es un topograma, ¿ya? Un topograma es una radiografía digital, nada más. Topograma, cuando ustedes escuchan también topogramas, es una radiografía, ¿no? Para ver la extensión del estómago. O sea, con una sonda rectal, ¿no? Se va a extender el colon, ¿no? Tengo que ver la grado de extensión, ¿no? El riesgo de perforación es sumamente bajo en este procedimiento, ¿no? Siempre se le da un consentimiento informado, ¿no? O sea, para que se le explique al paciente, ¿no? Cuál va a ser el procedimiento, ¿no? Para que esté tranquilo, ¿no? Importante de este procedimiento, lo más importante es que la adecuada distensión. Tengo que tener en cuenta que el segmento que no se distiende no va a ser estudiado. O sea, si yo no distiendo bien todo el colon, no voy a estudiar bien el colon, pues, ¿no? Definitivamente, si yo no distiendo bien, no voy a estudiar. Lo que no está distendido no se va a estudiar, o no se va a ver. ¿Estos pacientes requieren una preparación? Sí, igual que cualquier procedimiento, ¿no? La colonoscopia igual es muy similar. Dieta pura en residuos, enema evacuantes los días previos a esto, ¿no? Se le va a distender, como dije hace un momento, ¿no? Se introduce una sonda rectal flexible, se insufla, ¿no? Hasta 40 insuflaciones, ¿no? Si el paciente tolera bien las 40, se pueden hacer hasta 60 incluso, ¿ya? Obtenemos las imágenes del paciente en posición de cúbito supino y prono, es decir, mirando boca arriba y boca abajo, y lo evaluamos en imágenes en 2D y 3D, ¿no? Los pólipos clínicamente significativos, ¿no? Son los objetivos para detectar en la colonoscopia virtual, ¿ya? O sea, un pólipo, o sea, el fin de la colonoscopia virtual es detectar pólipos. Ese es el fin, ¿ya? O sea, esa es la lesión diana, ¿no? O sea, es lo que busca este método de estudio. Por eso, esa es la razón de ser de este método.
¿ya? No busca ver más que otra cosa, más que esto. O sea, no quiere decir que no vaya a haber otra cosa, pero sí, el objetivo primordial o primario es esto, ver este tipo de lesiones, buscar neoplasias, ¿ya? Pólipos, toda lesión que prostituyen la mucosa, sean adenomas, pólipos, ¿no? Pólipos tumorales o pólipos no tumorales, ¿ya? La lesión diana, la que finalmente uno busca ver, es el adenoma avanzado, ¿no? Es decir, un adenoma avanzado se define como un adenoma de más de 1 centímetro con componente velloso o displasia de alto grado. En un momento vamos a ver los adenomas vellosos, que básicamente son previos al cáncer de colon. ¿Ok? Indicaciones de colonscopía virtual. ¿Cuándo se debe realizar este procedimiento? ¿No? Este procedimiento se debe realizar básicamente cuando hay una colonoscopia incompleta, ¿no? Muchas veces cuando se le hace la colonoscopia al paciente, él no lo tolera mucho, entonces, en el caso de haber un dolicosigma o dolicocolon en general, es un colon redundante, largo, ¿no? Muchas veces el colon ya no mide 1,5 metros, puede medir 3 metros, 2,5 metros, pues el dolicosigma. Entonces en ese caso se dificulta el pasaje con el colonoscopio. Entonces muchas veces el gastroenterólogo no puede progresar, tiene un stop o el paciente ya no tolera. Entonces en ese caso de colonoscopias incompletas, ahí está indicado la colonoscopia virtual. En la evaluación del colon proximal a una lesión obstructiva, ahí también, ¿no? Los pacientes que son malos candidatos para la colonoscopia óptica, ¿no? Es decir, pacientes que tienen alguna enfermedad de fondo, ¿no? Y como screening se está planteando, ¿no? Esto se plantea, ¿no? Aún no está totalmente establecido, ¿ya? Entonces, inicialmente lo que se hace es esto, ¿no? Se toman imágenes virtuales, ¿no? Con el fin de ver cuál va a ser el recorrido de mi colonoscopía, ¿no? Entonces, esto puedo decirlo así, la parte inicial en la cual yo trazo, ¿no? Cuál va a ser mi trayecto, ¿no? Tanto en decúbito supino como en decúbito prono, ¿no? Entonces, al yo empezar a realizar el estudio, ¿no? Voy a ver este tipo de imágenes, ¿no? ¿Ven? Aquí están las válvulas. Miren aquí. Lo que yo busco detectar es esto, ¿no? Este tipo de lesiones polipoideas. Ese es mi objetivo al final, ¿no? Miren, esta es la zona recto sigma. Una imagen polipoidea aquí. Eso es lo que yo busco. Estas son las lesiones que yo quiero encontrar, ¿ya? Y este tipo de lesiones mucho más. Miren esta lesión polipoidea en forma de coliflor, característico de un adenoma velloso, ¿no? Razón de ser de estos estudios. Otros estudios aquí, miren acá. Esta lesión es esta. Aquí me permite la máquina representarlo, ¿no? Con un proceso que yo realizo para darle un mayor énfasis, ¿no? Esta lesión es esta, ¿no? Esta es la colonoscopía óptica que hace el gastroenterólogo, miren. ¿Ven? Yo encontré esto y el gastroenterólogo ya entró y estudió, lo biopsió. Otro ejemplo, miren aquí está la tomografía, ¿no? Se detectó esta imagen y aquí con el gastroenterólogo también lo identificó. Entonces nosotros le dijimos que estaba en esta zona, en la región del colon izquierdo, cercano al ángulo esplénico, y él lo que hizo fue entrar, ¿no? Y biopsiarlo, ¿no? Extirparlo, una polipectomía desde su base. ¿Okay? Entonces básicamente se dan cuenta, la mayoría de imágenes que les he mostrado es con el fin de buscar pólipos, ¿no? Es decir, lesiones sospechosas. ¿Está bien? Lesiones sospechosas. Esa es mi lesión diana. ¿Está bien? Siempre en decúbito supino y decúbito prono, ¿no? Entonces, la colonoscopia virtual es una prueba con una elevada sensibilidad en la detección de lesiones colónicas, siempre y cuando la preparación y distensión sean adecuadas. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Si la preparación y distensión no son adecuadas, ¿no?
Como les dije hace un momento, lo que no está distendido no lo voy a ver y no se va a evaluar. También depende de la experiencia del que está haciendo esto, ¿ya? Y si obviamente tengo el software adecuado, ¿no? Estos son software, ¿no? Software que requieren cierto tipo de especificación, ¿no? La colonoscopia virtual ya está sentada como una técnica de elección tras la colonoscopia incompleta. Esto ni hablado, está ya estandarizado. Queda aún por consensuar su papel en el algoritmo del cribado, ¿no? Como le dije hace un momento, el cribado del cáncer colorectal no está del todo estandarizado como método. No hay un método de cribado o de screening, ¿no? Pero en el futuro se busca que se acepten esto. ¿Está bien? Entonces ahora sí vamos a ver la patología del colon. Así, la patología del colon es bastante variable, desde patología inflamatoria, ¿ya? Los más comunes como la apendicitis, diverticulitis, ¿no? Apendicitis epiploic tiflitis, las enfermedades inflamatorias, las cuales les he mencionado, las patologías iatrogénicas, por ejemplo, las colitis por radiación, las infecciosas, ¿no? Muy frecuentes, como las colitis infecciosas, o las pseudomembranosas, que son hospitalarias, estas colitis pseudomembranosas. ¿No? Deben haber escuchado ya en sus clases de semiología, ¿no? Que cuando un paciente está hospitalizado se le da antibióticos por mucho tiempo, ¿no? Barre toda la flora bacteriana normal y va a ser colonizado por flora patológica, ¿no? Típico de esta colitis pseudomembranosa en pacientes hospitalarios. La patología vascular, en el caso de colitis isquémica, y patología tumoral, ¿no? Básicamente pólipos o carcinoma colorectal, ¿no? Y el linfoma también, ¿no? El linfoma también es aquí, tiene un papel en lo que es colon. Pero vamos a ver la patología benigna del colon, ¿ya? Los pólipos colorectales, ¿no? Los pólipos colorectales representan protuberancias, es decir, imágenes por sustracción que en estudios de contraste. Es decir, son protuberancias hacia la luz del colon, ¿no? La prevalencia es entre un 20 a 70% casi, ¿no? Tenemos dos grandes grupos de pólipos. Pólipos neoplásicos, que son los que me interesan, los adenomatosos, ¿ya? Entonces el pólipo que a mí me interesa es el pólipo adenomatoso, ¿ya? También hay pólipos no neoplásicos, los hiperplásicos, amatomatosos, inflamatorios linfoides. Estos básicamente se ven, ¿no?, en síndromes polipósicos. La representación de un pólipo, ¿no? Una imagen que crece hacia el lumen, es decir, endoluminal. En estudios contrastados se van a ver así, como imágenes por sustracción. Estudio doble contraste. En doble contraste se ve de esta manera, ¿no? Los estudios tomográficos, ¿no? En tomografía normal y en tomografía virtual, en colonoscopia virtual, ¿no? Se ve así, pues, ¿no? Una imagen que crece hacia el lumen, ¿no? Igual acá, pues, ¿no? La misma representación de los pólipos. Es un pólipo con un pedículo su pedículo largo, ¿no? ¿Ven aquí? Aquí está el pólipo totalmente dentro del lumen, ¿no? Como, miren, es totalmente grande. Lo detecté por colonoscopia virtual. Estos son los pólipos que yo quiero ver, los que yo quiero detectar. En el caso de síndrome polipósicos, ¿ya? Como les dije, son patología hereditaria, autosómica dominante, ¿ya? En estos síndromes polipósicos, ya que es patología hereditaria, los pólipos son bastante pequeños, ¿no? A diferencia de los otros pólipos tumorales, aquí son muy pequeñitos, ¿no? Generalmente menos de 5 milímetros. La mayoría son sésiles, ¿no? No es como este pólipo alargado, ¿no? Como ese pólipo con un amplio pedículo, no son sésiles la mayoría, ¿ya? Lo vemos así, como múltiples imágenes por sustracción. Ven aquí, imágenes pequeñitas, ¿no? Por sustracción múltiples. Es la imagen característica, ¿no? La tomografía la vemos así, ¿no? Como otras imágenes por edición endoluminales, ¿no? Ahora, aquí veo pólipos, pero aquí estoy viendo, ¿no?, un engrosamiento del colon que me estenosa. Ese es un cáncer de colon, pues, ¿no? Estos síndromes polipósicos tienen que saber que pueden causar o asociarse a neoplasias malignas, como en este caso. ¿Está bien? Entonces, esos fueron los pólipos, ¿ya? El pólipo que me interesa a mí, chicos, es el adenoma velloso.
Les mostré una imagen en colonoscopia virtual, cómo es, ¿no? Precisamente tiene esta configuración, ¿no? Miren aquí. Tiene su superficie, se parece a una coliflor, por eso se llama adenoma velloso, ¿no? Una masa polipoidea de superficie como la de una coliflor, ¿no? Tiene un componente velloso, ¿no? Ahora, cuando ustedes escuchan el término adenoma velloso, ¿ya? Prácticamente le están hablando de NM, de neoplasia maligna, ¿ya? Ese es el adenoma velloso, es el paso previo a la neoplasia maligna, ¿ya? Miren aquí. Imagen por sustracción, en la región del recto, veo una imagen que tiene múltiples lobulaciones en su superficie, ¿no? Compatible con un adenoma velloso. Grandes, miren. Prácticamente agarra gran parte del recto. Recto inferior, medio y superior. Aquí veo otra imagen, miren aquí una imagen ¿no? Por defecto. Y estoy viendo aquí en la tomografía una imagen polipoidea que crece hacia el lumen, ¿no? Compatible con un adenoma velloso. Lo que es cáncer colorectal, chicos, ¿ya? Es el tumor maligno más común del tracto gastrointestinal. Eso sí, tienen que saberlo. Si ustedes le preguntan cuál es el tumor maligno más frecuente del tubo digestivo, es el colorectal. ¿Ya? Es el colorectal. Con pico de incidencia entre los 50 y 70 años. El tipo histológico más frecuente, al igual que en tumor de intestino delgado, en hueso también es el adenocarcinoma. No hay una causa exacta, pero sí hay una serie de factores que contribuyen a ello, ¿no? En esto están la dieta, ¿no? La dieta, es decir, las nitrosaminas, ¿no? Es decir, comidas enlatadas o que usan nitrosaminas, ¿no? Esos, los preservantes, ¿no? Esas comidas ahumadas, esos tienen bastante nitrosaminas. Entonces, ese tipo de alimentación, ¿no? Evitarla. Herencia, influencias medioambientales. El cáncer de colon es prevenible y curable. Eso es un dato importante, chicos. ¿Ya? Es un dato importante. Hay una secuencia adenoma-carcinoma. Aquí les quiero decir una cosa, chicos. Al igual que el cáncer de cervix, es decir, cáncer de cuello uterino, el cáncer de colon es prevenible y curable. ¿Cómo así? El cáncer de cervix, cuando las pacientes, ¿no? Las pacientes mujeres ya mayores de 50 años hacen su Papá Nicolau, ¿no? O sea, con el fin de detectar células atípicas sospechosas, ¿no? Cuando se detecta una célula típica o sospechosa en el contexto del cáncer de cervix, esta paciente lo va a tener, ¿no? O sea, esa célula típica, ¿no? que se detectó un año, no es que al año siguiente vaya a pasar una célula maligna, no. Lo va a hacer en el largo de tiempo, 10 años, 15 años. Si se dan cuenta, hay una transición, ¿no? De esta célula típica a una célula, ¿no? Que sea mucho más atípica, anaplásica, ¿no? Y finalmente un cáncer. Si se dan cuenta, ha habido un tiempo para cortar esta cadena, esta protección. Ha habido un tiempo. Si no se ha hecho, no, no es porque no haya sido prevenible. Es prevenible el cáncer de cervix. Por eso no se dice que el cáncer de cervix prácticamente es una iatrogenia, porque es prevenible. Es prevenible el tiempo. El cáncer de colon es igual, porque yo sé que un adenoma va a pasar por esa transición para pasar a carcinoma, ¿no? Va a ser un adenoma, ¿no? De menos de 1 centímetro, un pólipo adenomatoso, va a crecer más de 1 centímetro, velloso, atípico, cáncer de colon. O sea, ha habido un tiempo, chicos, ¿ya? Ha habido un tiempo, ¿no? Entonces, el fin es detectar esos adenomas, esos pólipos. Eso es el fin. El potencial maligno del pólipo es determinado por su tamaño. Eso es importante, el tamaño y las características de su superficie. Más de 2 centímetros riesgo de malignidad. Menos de 0,5 centímetros, es decir, no tiene un riesgo muy bajo.
O sea, el tamaño es importante, ¿no? Cuando se detecta un pólipo, ese pólipo tiene que ser retirado y estudiado, ¿no? 30% de estas neoplasias están en sigmoides y 25% recto. ¿Ya? Entonces no se olviden de esto, ya esta secuencia de neomacarcinoma es importante. Los carcinomas colónicos, ¿no? ¿Cómo se presentan? O sea, en imágenes, ¿no? Se puede presentar como un pólipo, o una lesión nodular, o una lesión infiltrante. Este tipo de patrones, chicos, se va a presentar para todo tipo de neoplasia del intestino, delgado o grueso. La más característica, ¿no?, es esta, la infiltrativa, es decir, es una neoplasia que infiltra toda la pared, toda la circunferencia y lo va estenosando en el tiempo. ¿Qué me va a dar? La imagen en corazón de manzana típica que ya hemos visto en intestino delgado. Lo mismo se ve en hueso. La otra forma es en forma de pólipos o lesiones nodulares, es decir, lesiones que crecen hacia la luz. Entonces, esas son las formas características. Son las formas que van a ver no solamente en delgado o grueso, también van a ver en estómago, esófago, ¿no? Entonces, son patrones bastante comunes. Miren aquí, que hay una forma polipoidea, que hay una forma, miren aquí, ¿ven? Imagen en mordida de manzana o corazón de manzana, una zona estenótica. Acá hay divertículos, ¿no? Pero miren aquí, zona estenótica. Esto es lo típico, ¿no? Esta es la imagen más característica de un cáncer de colon, ¿no? La tumoración me va a engrosar la pared, me está engrosando la pared del colon y lo que provoca es una estenosis, ¿no? Una estenosis. Cuando yo veo el estudio contrastado veo esto, una zona estenótica y aquí ancho y aquí, ¿no?, el corazón de manzana característico, que se ve muy claro aquí, ¿no? Cuando ustedes vean un corazón de manzana, básicamente están viendo una estenosis concéntrica, este tipo de patrón infiltrativo. Miren aquí, colon normal, aquí está engrosado, el calibre está estenosado y la pared está gruesa. Infiltrativo estenosante. Aquí se ve mucho más claro, ¿no? Infiltrativo estenosante, ¿no? El lumen como está aquí está filiforme, ¿no? Infiltrativo estenosante. Colonoscopía virtual, miren aquí. Corazón de manzana, ¿no? ¿Ven? Filiforme. Porque hay una neoplasia que está infiltrando y está estenosando el calibre del colon. Este es otro tipo de neoplasia en forma de pólipo, ya les he dicho, ¿no? Formas polipoideas y formas infiltrativas estenosantes. ¿Está bien? Entonces, estas son las imágenes típicas del cáncer de colon, ¿no? Si se dan cuenta, se parecen en algo a lo que es el intestino delgado, ¿no? Las imágenes son bastante superpuestas, ¿ya? Hay que saber estos tipos de patrones, son importantes. Recuerden que el cáncer de colon es el más frecuente, ¿ya? El más frecuente de todo el tubo digestivo, la neoplasia más frecuente, ¿ya? Y ahí es básico, importante saber. Vamos a ver otra patología del intestino grueso, que también es bastante frecuente y prevalente. La diverticulosis es bastante frecuente. Los divertículos representan evaginaciones de la mucosa y submucosa a través de capas musculares de la pared, ¿no? Debido a que solamente son evaginaciones de la mucosa y submucosa, es por las que se le llaman pseudodivertículos, ¿ya? Es decir, no son verdaderos divertículos. Un divertículo es aquel que pasa mucosa a submucosa muscular, es decir, toda su pared. Estos divertículos del colon son pseudodivertículos, porque solamente son evaginaciones de mucosa y submucosa, ¿no? El tamaño es variable, ¿no? Pero generalmente son pequeños, ¿no? Entre milímetros y 2 centímetros. Pueden aparecer en cualquier lugar del colon, pero con frecuencia afectan mucho más la región del sigma. Pregunta y examen, ¿no? Donde afecta más la diverticulosis en la región sigmoidea. Se presentan así, ¿no?, como imágenes por edición, ¿no? Ven aquí, la región sigmoidea es la más afectada. De lejos, es la zona con mayor afectación, ¿no? La diverticulosis es muy común en nuestro medio, bastante común en nuestro medio. La colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es el otro tipo de enfermedad inflamatoria, ¿no?,
similar al Crohn, ¿no? O sea, cuando ustedes escuchen términos de enfermedad inflamatoria intestinal, tienen de que momento inmediatamente evocar a dos, a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa, ¿ya? Entonces, esta colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria intestinal que solo afecta al colon, a diferencia del Crohn que afectaba no solamente al colon, ¿no? Vimos que afectaba al ilion terminal y el ciego. Colitis ulcerosa afecta de forma continua. Colitis ulcerosa es una enfermedad progresiva, es decir, comienza en el recto y va subiendo. Yo no puedo ver una colitis ulcerativa en el ciego y en el recto que no haya. O sea, si hay una colitis ulcerosa en el ciego, significa que todo el resto del colon está tomado. Porque comienza en el recto y va ascendiendo. Recto, colon izquierdo, transverso, descendente, ciego, ¿no? Esa es la afectación. Colitis ulcerosa básicamente afecta a mucosa y submucosa, no es transmural como la enfermedad de Crohn, que afectaba a toda la pared. ¿Ya? Por la afectación de la mucosa y submucosa me dan estas imágenes en úlceras superficiales típicas que se llaman úlceras en T o en botón de camisa. ¿Ya? Y en casos crónicos evolucionados, ¿no? Va a ser que el colon pierda las úlceras, dándome un colon en tubo de plomo. Quiero que vean las imágenes. Miren aquí. ¿Ven estas imágenes por adición? Como un botón de camisa. Ahí está. ¿Ven? Estas son las úlceras. Un botón de camisa, características. ¿Ven? Características de la enfermedad, la colitis ulcerativa, ¿no? Estas de aquí. ¿Ven? Esas úlceras son características de colitis ulcerosa. ¿Por qué? Porque su afectación es superficial, mucosa y submucosa. Como ustedes vean, escuchen ese término, ¿no? De úlceras en botón de camisa, es característico de colitis ulcerosa. ¿Ya? Como ustedes escuchan el término de fístulas, accesos, afectación ileocecal, ese es Crohn. ¿Ya? Ese es Crohn. Esa diferencia entre Crohn y colitis ulcerosa es básico saberlo. Es básico porque se relacionan mucho. La colitis ulcerosa crónica, miren aquí. Este colon sigmoides y colon izquierdo prácticamente ha perdido sus austras, ¿no? Es un liso, tiene pared lisa. Esto es lo típico. Esto es lo típico. ¿Ya? Con una colitis ulcerosa típica, ¿no? La tubería de plomo se le dice así. Es imagen patognomónica de colitis ulcerosa. Y chicos, entonces, esos son los puntos, ¿no?, más importantes que tienen que saber en cuanto a imágenes. En las prácticas vamos a ir ampliando mucho más en cada grupo seguramente, ¿no? Y con los casos clínicos mucho más, ¿no? Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer con toda confianza. Baja la lista. Sí, doctor. También voy a pasar lista también aparte de la lista que ya descargué. Al inicio descargué la lista, doctor. 1 y 10. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? No, todo está bastante claro, doctor. Listo, Gracias. muchachos. Doctor, Sí, respecto dime. a las diapositivas, si lo podría subir o me los podría enviar por el WhatsApp para poderlos compartir con mis compañeros. Doctor. Ya, sí, está bien, no hay problema, yo la voy a pasar. Muchas gracias, doctor. Ok, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, chicos. Cuídense.